Vamos a ver. Bueno, buenos días a esta semana 7 de la clase de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Comunicación. Vamos a explicar el tema que ha sido planteado en el sílabo y que se encuentra también los recursos en el entorno virtual. Tiene una actividad autónoma también que gracias a uno de sus compañeros me había llamado el día de ayer y estaba duplicada la tarea de la semana 6 con la semana 7, pero eso ya lo habíamos resuelto. Y hoy tenemos que ver un tema muy importante que tiene relación con aquello que está explícitamente determinado en el sílabo. Voy a compartir, no es una presentación, sino algunas ideas básicas de eh, aquello que hoy vamos a tocar. Ustedes el día de mañana van a ser comunicadores y en nuestro país estamos inmersos en un proceso electoral y esto se circunscribe a un sistema democrático que nosotros tenemos y de acuerdo al sílabo y cómo ha sido establecida esta estructura de la clase de hoy, vamos a tocar algunos temas que son importantísimos para el análisis, para el debate de lo que significa la representación política y los actores políticos. Entonces, no es una presentación, sino más bien son ideas que las pongo aquí en esta mañana para que con ustedes vayamos desarrollándola, vayamos analizándola y, por supuesto, ir construyendo conceptos que subyacen en la posibilidad de que se pueda entender qué significa esto de los actores políticos y la representación política en un sistema democrático como el nuestro y cómo afecta esto a la realidad nacional que tiene la diversidad cultural, ¿no? Empecemos con un concepto que cada uno de nosotros lo entendemos a nuestra manera, como el concepto de poder, por ejemplo, es polisémico, es decir, tiene una multiplicidad de posibilidades de entenderlo. Max Weber, por ejemplo, en varios de sus artículos, de sus libros que ha escrito, manifiesta esa capacidad de entender a un actor dentro de un sistema social en el cual este actor tiene la probabilidad de realizar su propio deseo a pesar de las resistencias. Miren el concepto de Weber cuando manifiesta y dice, a ver, yo soy un actor, soy un profesor dentro de un sistema social, este sistema social educativo, que yo tengo esa capacidad y esa posición y predisposición de ejercer mi deseo a pesar de que ustedes se resistan. Entonces, pongamos el ejemplo hipotéticamente de que no es necesario que ustedes vengan acá a Guaranda, a la Universidad Estatal de Bolívar, a realizar su examen, más sin embargo, mi poder, el poder de ser docente, el poder decidir sobre ustedes, me da, según Weber, esa capacidad de que como actor de este sistema social, puedo decidir, a pesar de la resistencia de ustedes, y decirles tienen que venir. Miren este concepto de poder planteado por Weber. Un poder y la probabilidad de ejercerlo a pesar de la resistencia, ¿no? Otro de Parsons, muy interesante concepto, dicho sea de paso, si es que hipotéticamente hablamos de una evaluación, los conceptos los generan ustedes a partir de esta capacidad de que ustedes me han mostrado en este primer parcial de ir generando sus propios conceptos. Así que el que dice Parsons, por ejemplo, es la capacidad de una persona, la capacidad de un grupo, incluso un grupo social, miren ustedes, para imponer de forma recurrente la voluntad de esa persona, de ese grupo sobre otros. Entonces, acá ya no es probabilidad, sino que acá Parson dice es la capacidad, es decir, cómo nosotros podemos tener herramientas cognitivas o de otro tipo para que podamos imponer de manera recurrente, ya no solamente es ejercer, como dice Weber, esa probabilidad de que el deseo, a pesar de la resistencia, pueda interponerse a un sistema social. No, acá habla de que es de manera recurrente que la voluntad mía o del grupo pueda ejercerse sobre otros. Y cuando dicen, en términos generales, que poder es latencia, dice que es recurrente, que tiene picos, tiene bajos y tiene altos, es decir, que es una necesidad del espíritu humano, incluso decía Spinoza, de que el poder se tenga que
ejercer. Dicho esto, ustedes, por supuesto, pueden generar sus propios conceptos. Dicho esto, por supuesto, ustedes tienen la capacidad de entender de que si vamos a introducirnos al análisis de los actores políticos y la representación política, esto confluye en esa capacidad de que el poder para Weber es el resultado neto de una imposición unilateral, es decir, individual o colectivamente nosotros imponemos nuestra posición de manera unilateral. Si es que se niega uno o varios de los términos de esta relación, los referentes, es decir, quienes se oponen, van a sufrir la imposición de la voluntad. ¿Por qué? Porque si no estamos predispuestos a viajar a Guaranda, mi imposición va a terminar siendo la que desfigura esa reciprocidad de una relación social y la remite al concepto de dominación, es decir, ya vamos a un concepto en el cual el docente de la Universidad Estatal de Bolívar, en este caso Juan Manuel Galarza, les dice a ustedes obligatoriamente deben asistir a Guaranda. Y el poder le da esa incapacidad de entender que esta relación social, maestro-alumno, se entienda de que pueda existir una posición que no sea unilateral, una posición que sea un acuerdo, una posición que sea un consenso. Pero como estamos en un término del poder, como Weber y esta imposición unilateral, negamos a los términos de esta relación, a los referentes de esta relación e imponemos nuestra voluntad. Desfiguramos la reciprocidad de la relación social y la remitimos a un concepto de dominación. Como Munera dice que se transforma el poder en este acto unilateral de dominio, la resistencia se elimina. Ustedes pierden, según Munera, cualquier capacidad de resistir a esta dominación, a este acto unilateral, y de origen ya no hay resistencia. Munera va a un concepto mucho más fuerte en este tema, cuando hablamos de poder y de actos unilateralmente planteados de dominación. Como siempre, en cualquier momento, por favor, me paran, hacen sus observaciones, ampliaciones, o si quieren iniciar un debate o una propuesta distinta, ¿no? Seguimos con este ámbito del poder para entender a los actores políticos y a la representación. Todo va enmarcado a el ejercicio, al alcanzar al poder. Cuando hablamos del poder, y esto se aplica para distintas clases sociales, recuerden ustedes cuando analizábamos el sistema económico y cuál es su evolución, las clases sociales aparecen cuando aparece el factor de producción de la tierra, la propiedad privada, y las clases sociales determinan que es la capacidad de una o varias clases para realizar o imponer sus intereses específicos. Entonces, se designa el campo de la lucha de estas relaciones de fuerzas, de las relaciones de una clase con otra, interponiendo clases e intereses que designan la hoja de ruta, que designan el horizonte de acción que cada clase tiene que relacionarse con otras clases. Entonces, vea esta capacidad de una clase para que se impongan los intereses aunque esté en oposición con los intereses de otra clase. Este campo del poder, según Poulantzas, habla de un poder estrictamente relacional. Es decir, en esta articulación de las distintas clases sociales, lo que termina imponiéndose es cómo una clase tiene la capacidad para imponer lo que estrictamente relacional está definido como intereses con el campo de acción de otras clases. Dicho de otra manera, existe una fuerza en las relaciones de una clase con otra, en el cual los intereses de una clase van determinando cuál va a ser la hoja de ruta, cuál va a ser el horizonte de una clase frente a otra. En este entender del poder, hablamos de asimetría. Y cuando nosotros hablamos de asimetría, claramente queremos decir que hay quienes tienen mucho poder y otros evidentemente no lo tienen. Entonces, en esta asimetría del poder, entendemos que la fuente de esta asimetría del poder es por esa dependencia unilateral. Pero si lo planteamos de distinta forma y lo planteamos de una manera en la cual la interdependencia y la influencia mutua de igual fuerza,
van a indicar ausencia de poder, porque ahí sí encontramos que existe poderes de características simétricas que están luchando por imponer uno frente al otro su posición. Entonces, en esta relación de poder como capacidad social de relaciones, la correlación entre el mandato de uno u otros actores políticos y la obediencia de unos u otros es lo que permite tener una asimetría en el poder con igualdad de fuerzas. Entonces, cuando hablamos de poder duro o poder blando, estamos hablando a la agresividad a través de coerción. Por ejemplo, cuando hablamos del poder duro de un Estado, de un gobierno, estamos hablando de agresividad, de imponer una hoja de ruta a través de la coerción. Y este es un término clave para lo que ustedes el día de mañana, cuando estén en un medio de comunicación, cuando estén en un ámbito de asesoría política, un actor político importantísimo es la comunicación. Y ahí ustedes deberán entender que pueden utilizar fuerza física, pueden utilizar el recurso dialéctico, pueden utilizar el recurso de los medios de comunicación a largo, a mediano, a corto plazo, para que pueda ser eficaz, evidentemente, esa capacidad de que en una situación el uso del poder duro sea el único camino al objetivo, porque evidentemente el poder duro lo que pretende es asociar a un realismo político ese ámbito de la coerción y alcanzar el imponer la hoja de ruta que se tiene. Vean ustedes, en sistemas no democráticos, por ejemplo, hay regímenes dictatoriales en el cual se atiende la capacidad de que el gobierno implementa un poder duro, agresivo con las fuerzas de seguridad a través de la coerción para que se pueda trasladar lo que el Estado o quien está gobernando en este momento al resto de la sociedad como esa capacidad del poder duro. El derecho del fuerte es el mundo de los valientes. Los gobiernos son de hechos, el derecho viene del hecho, en política no hay delitos, no hay acciones delincuentes, son únicamente aquellas en las que se deriva un mal para la sociedad. Esto es lo que los caudillos plantean. Este es el pensamiento en el que comulgan en mayor o menor medida todos aquellos autodenominados dictadores, líderes, mesías de la política, ¿no? Hablan de un poder duro, de un derecho del fuerte. Si yo he sido electo, he sido ungido como gobernante de una sociedad, de un Estado, tengo que ejercer mi derecho a, con fortaleza, con esa capacidad que comulga un caudillo, mi hoja de ruta. Mientras el poder duro remite este concepto o se asienta en el concepto de dominación a la correspondencia entre la voluntad o el mandato, existen uno o varios actores sociales y políticos que obedecen unos a otros. Y este poder blando, que también es una opción que ustedes la tienen como comunicadores, es que pueden persuadir. ¿Por qué? ¿Por qué pueden persuadir en un ámbito de una disputa de un poder político? ¿Por qué pueden persuadir en un ámbito en el cual se requeriría, por ejemplo, permítame un momentito, por favor. Perdón, guaguas, escuché unas llaves y pensé que me estaban poniendo llave a mi cubículo y no tenía la llave del cubículo, así que fui a traerla. Entonces, vean, ustedes pueden ejercer un poder blando, es decir, a través de la comunicación, utilizar el ejercicio de la persuasión. Ustedes
pueden persuadir para imponer su hoja de ruta a quienes en algún momento determinado eh, quieran lo que nosotros queremos. Entonces el poder duro y el poder blando, perdón, se circunscriben a esa disputa en el cual la agenda o los intereses son interpuestos a otros y en la capacidad política que tienen ustedes por ser actores teniendo un instrumento como la comunicación es fundamental. No por algo se requieren comunicadores sociales en un proceso de una campaña política, no por algo requerimos que ustedes planifiquen un ámbito de un plan comunicacional para una candidatura de un partido político o de un político, porque ustedes tienen la capacidad de entender cómo, al utilizar todas las herramientas que están estudiando, pueden permitir que el interés del pueblo se vea reflejado en esa candidatura y así se ganan elecciones. Entonces, este poder blando y la autoridad, según autores, y lo cito acá, y esta presentación, por supuesto, está en el entorno virtual para que ustedes la puedan revisar, para que el día de mañana que sean ustedes quienes asesoren a un candidato específicamente a alguna dignidad, puedan utilizarlo, es aquel que Ferrero y Burke dicen, la fuerza es temporal y por supuesto insuficiente para tener el poder. Todo el tiempo no pueden estar fuertes, todo el tiempo la fortaleza no es suficiente para tener el poder. Junto a la violencia también debe existir una coyuntura en esta estructura para poder alcanzar el poder. Entonces son necesarias varias cuestiones, por ejemplo, cuando se utiliza el poder blando, el poder duro, que es la autoridad. ¿Cómo a partir de una legitimidad institucional y la obediencia pueden justificar el poder? Pueden darle el derecho a mandar. Entonces, el concepto de un gobierno es aquel concepto en el cual dice es una dominación administrada. Ya no es ese poder que decíamos nosotros anteriormente, que los intereses son en ese poder duro, dominación maquillada, dominación de un grupo de interés frente a otros que aceptan la realidad de origen de que así tienen que ser las cosas. Entonces, Ferrero y Burke dicen, vean, el poder blando y la autoridad lo que dicen es que el gobierno es aceptado como una dominación que es administrada. Y acá ya entramos a el tema específicamente, después de ver el poder, los conceptos, cómo hay poder duro, poder blando, y cómo la autoridad garantiza el ejercicio del poder a partir de una dominación administrada. Weber entra dentro de los clásicos, una lectura obligada para ustedes en comunicación, leer a Weber y varias de sus obras, a definir a los actores políticos. ¿Y por qué estudiamos a los actores políticos? Porque más allá de que esté en el sílabo, más allá de que es un tema que tenemos que tocarlo en esta clase, ustedes son un actor político importante. La comunicación es un actor político importante dentro de la realidad del Estado ecuatoriano, dentro de la realidad de cualquier Estado. Y el que hace política, nadie, por concepto, no es político. Entonces, en esta capacidad, el que hace política participa dentro de la arena política, dentro de un espacio político, es decir, aquella asociación que aspira a participar en el poder del Estado va a superar las relaciones sociales meramente económicas. Entonces, quien hace política obviamente aspira al poder. Quien hace política realmente lo que quiere es que al poder como medio para conseguir a través de él otros fines. Sean idealistas, vean, podemos ponernos una caracterización de una ideología de izquierda, de centro, de derecha, podemos ponernos una caracterización de un clivaje regional, costa, sierra, Amazonía, podemos poner temas coyunturales, la seguridad, el desarrollo económico, el que ustedes quieran. Lo que se quiere es alcanzar el poder como un medio para llegar al fin último. ¿Y cuál es el fin último? El poder. O incluso el poder por el poder. Entonces, este actor político es el que hace la política, es el que participa dentro de un escenario político, es aquel que se asocia, ¿para qué? Para participar del poder del Estado, para que va a superar las relaciones sociales meramente económicas o de otras características para alcanzar al poder. Entonces, el que hace política, en definitiva, es aquel que utiliza medios
que están a su alcance para conseguir otros medios. Pueden ser idealistas, pueden ser egoístas, pueden ser, vea, el afán de servir, el que sea, pero se quiere alcanzar el poder en definitiva, ¿no? Marx, en cambio, como habíamos visto, el marxismo en su materialismo dialéctico, cómo va entendiendo la lucha de clases, cómo va entendiendo la teoría social, dice que en la historia de la sociedad, ustedes recordarán que era eso, lo que se quiere es, por supuesto, cumplir con la satisfacción de las necesidades de la gente y cómo se han organizado las personas para poder satisfacer estas necesidades materiales. Entonces, el concepto marxista de clase, el concepto marxista de la historia, no se remite solamente a distribuir el ingreso, sino cómo esta relación de los miembros de una sociedad se articulan para poseer los medios de producción. Y recuerden ustedes que el principal medio de producción y que generó la propiedad privada de las clases sociales fue la tierra, por ejemplo. Como un factor de producción como el capital, como el factor de producción como el trabajo, hoy el conocimiento, cómo el conocimiento tiene esa importancia específica de ser un medio de producción importantísimo en la historia de la sociedad. Y cómo los actores políticos pelean por tener la mayor cantidad de medios de producción, porque esto les permite tener más poder para conseguir aún más poder del que ya tienen, ¿no? Entonces, en esto las clases se definen, las clases sociales, por supuesto, según Marx, por su contradicción. Se niegan mutuamente. ¿Por qué? Porque expresan factores de producción en formas más o menos puras dentro del capitalismo. Por ejemplo, capital y trabajo. Antagónicamente, burguesía y proletariado, conocimiento e ignorancia. Entonces, estas clases existen en cuanto son lucha de clases. Están luchando el capital y el trabajo. El trabajo por tener mejor condiciones de capital y el capital por tener mejores condiciones de trabajo. El proletariado quiere tener condiciones de la burguesía y la burguesía quiere que el proletariado le dé mayor capacidad de tener factores de producción. Entonces, estas clases se van definiendo por sí mismas y se van definiendo en esa capacidad de pelear por el poder. Y se niegan mutuamente, sí, pero necesitan unas de otras. Entonces, esta lucha de clases se caracteriza en nuestra edad moderna, en nuestra sociedad capitalista, independientemente de la voluntad que tenga el burgués, independientemente de la capacidad que tenga el trabajador, independientemente de la cantidad de capital o trabajo que exista, es un término objetivo, pero que están en lucha constante. Son antagónicas, nunca se van a apuntar. Van a estar siempre entre negro y blanco. Van a estar siempre entre 1 y 0, si hablamos en temas binarios, ¿no? Cuando entramos ya al Estado, vamos a decir que este depende de la sociedad civil. Y es aquí, nosotros, en donde se configuran estas clases, en donde se establece el proceso de producción, en donde la conducción del Estado y la participación política está determinada por actores propios de esta sociedad civil para satisfacer objetivamente estos intereses. Entonces, vean, acá ya aparece el Estado como el espacio en el cual se generan ámbitos de que la sociedad civil es en donde se establecen estas clases sociales, en donde se establecen estos procesos de producción, en donde la conducción del Estado y quienes lo conforman va determinada por una lucha del poder a través de una participación política de los miembros de la sociedad civil. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades, nuestros intereses. No es por nada de que hay N cantidad de partidos políticos, unos similares a otros, unos con una ideología parecida a la otra, pero en definitiva son miembros de una sociedad civil que se aglutinan, se organizan en función de qué? De conducir al Estado, de dominarnos en esa gestión delegada. Entonces, los actores políticos, y ya en la definición de la clase de hoy, es una expresión organizada de clases en pugna, de intereses en pugna, de una expresión de la necesidad del control del Estado a través de una lucha política. Entonces, esto es lo fundamental de un sistema democrático. Esto es lo fundamental de un actor político. Esto es lo fundamental cuando nosotros hablamos de participación política. Cómo las sociedades civiles se organizan a partir de actores en los cuales las expresiones de estas clases, estas expresiones de que el Estado sea el fin último de la lucha,
para que a través de esta lucha y la consecución de un triunfo podamos nuestros intereses interponerlos a los otros miembros de la sociedad. Cuando hablamos de expresión política, entonces hablamos de una polis. Y en Grecia estas polis no eran nada más y nada menos que las comunidades. Y si es que vamos a una definición etimológica, a los propios, diferenciándolos, perdón, de los extranjeros y de los enemigos. Entonces vea la polis, es decir, la política, la comunidad, los propios, somos nosotros. Somos quienes debemos captar el poder, somos quienes debemos luchar por el poder para diferenciarnos de extranjeros, diferenciarnos de enemigos, diferenciarnos de quienes tienen intereses diferentes a los nuestros. Entonces, este mensaje de un actor político, este mensaje de una polis, este mensaje de lealtad, de enemistad, se reviste corrientemente en un discurso religioso, en un discurso ideológico para legitimar o suavizar un contenido. Unos son los buenos y otros son los malos. ¿Por qué? Porque queremos poner en antagonismo, queremos poner en esta dicotomía de que quienes están trabajando por los intereses del pueblo y quienes no lo han hecho. Quienes quieren servir y quienes quieren apropiarse del recurso. Entonces, en ese antagonismo nos ponemos a que los primeros sean los salvadores y los segundos no. Este actor político de diferenciar a la comunidad como expresión política de enemigos y aliados en este mensaje de lealtad y enemistad, por supuesto, tiene sus raíces en la expresión política desde el nacimiento del sistema democrático. Cuando ponemos categorías, por ejemplo, en los actores políticos, se diferencian conceptualmente términos en los cuales se identifican a esferas políticas y se especifican algunas cuestiones, por ejemplo, éticas, ¿no? Es ética cuando la diferencia entre bueno y malo, la estética entre bello y feo, la economía entre rentable y no, la política también tiene su diferencia de fondo que delimita su campo de fenómeno. Si vamos a la comunicación, ustedes están delimitados por credibilidad y no credibilidad. Un periodista que no tiene credibilidad, lamentablemente, ni en su casa le escuchan. ¿Por qué? Porque no se le cree. Un comunicador social, un periodista que tiene credibilidad, está dentro de la ética en esta diferencia entre bueno y malo. Está entre creíble y no creíble. Está entre rentable y no rentable. Asimismo, la diferencia hay en política dentro de los actores cuando dicen amigo y enemigo. Y lo político alude a conceptos de inclusión-exclusión. Cuando decimos que en nuestro partido político quienes tienen nuestros mismos intereses somos nosotros. Y nosotros somos los que construimos el Estado. Y nosotros somos quienes construimos la política pública. Y nosotros somos quienes, a través de categorías éticas, a través de categorías estéticas, a través de categorías afectivas, vamos determinando quién es amigo y quién es enemigo. Vamos determinando quién interviene como parte de ese grupo de interés que va a regir a un Estado, a un gobierno, tomar decisiones frente a otros en ese proceso de dominación. Y cada Estado, por supuesto, es una unidad política. Y para poder determinar que esta unidad política tenga un criterio de inclusión y exclusión es fijar una frontera. La primera de las cuestiones que se plantearon quienes fundaron los primeros estados justamente fue fijar las fronteras. Y ahí delimitaron y dijeron, este es nuestro grupo de interés, este es nuestro estado, porque somos nosotros. Y ese criterio de inclusión somos los ecuatorianos, los que vivimos dentro de este Ecuador, y excluimos a quienes están fuera de estas fronteras. Y está contrapuesto en esta exclusión en un ámbito incluso democrático. Y cuando hablamos de exclusión es de esa condición de que la unidad política tiene que hacérselo a través de un fenómeno en el cual la lógica es el conflicto, capaz de establecer quién es el enemigo. Yo estoy a favor, pongo el ejemplo, porque no estoy en campaña electoral ni política, de votar sí en la consulta popular para no explotar el gas sólido. Esto no significa que quienes piensen votar sí o no sean mis enemigos, pero la política y los actores generan esa exclusión
en condiciones de posibilidad de una unidad política. ¿Por qué no nos sentamos, los ecuatorianos, quienes están a favor y en contra, en buscar soluciones a cómo esos 1.200 millones de dólares que ingresan anualmente producto de la explotación del Yasuní, vamos a tener la posibilidad del día de mañana de tener los mismos ingresos? Acá es sí o no. Entonces ustedes vean, comunicadores sociales, periodistas del día de mañana, cómo históricamente los actores políticos han ido confrontando en esta dicotomía para decidir quién es enemigo y no, porque si no, no sirve, porque es una dinámica de confrontación, de antagonismo, de asimetría. Tenemos que siempre estar creando enemigos para poder tener ese caldo de cultivo y tener la posibilidad de que en nuestro grupo de interés, ante la ausencia de una unidad política, podamos establecer nosotros en nuestra agenda política. Entonces, la realidad de la oposición amigo-enemigo tiene una evidente raíz teológica. Entonces, en la religión también, yo soy católico, apostólico, me autodefino así, pero siempre se plantea estas posiciones antagónicas. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Hay que tener también esta característica de una oposición de raíz teológica, ¿no? Una vez que hemos tocado al poder, hemos tocado a los actores políticos, vamos a la parte tercera del tema del sílabo planteado para la clase de hoy, que es la representación. Cuando nosotros hablamos de una relación social donde existe un dominante que actúa a nombre de un dominado, en donde actúa un gobernante que actúa en nombre de un gobernado, en donde actúa un representante en función de un representado, lo que hay que sumar es el hecho de que ese representado no puede o puede, si es que es un sistema democrático, controlar al representante a través de elecciones periódicas. Les pongo el ejemplo. Cuando yo era chiquito, mi papá o mi mamá, no sé, se alternaban y me inscribían en el jardín de infantes, en la escuela, en primero, segundo, tercer grado, en el colegio, y era mi representante. Es decir, era quien asistía a mi nombre a las reuniones convocadas por la profesora o el dirigente de ese curso para recibir la información que fuese necesaria y el desarrollo académico mío. Evidentemente era buen estudiante, pero tenía compañeros que no lo eran tanto y al siguiente día regresaban muy adoloridos porque su representante recibía las informaciones que no era tan buen alumno. Entonces, la representación tiene justamente, en nuestro caso como hijos de familia, nuestros papás o nuestras mamás lo hacían por esa cuestión legal, pero en la representación social, en un sistema democrático, tiene esta relación en la cual nosotros, de acuerdo a cómo está establecido la Constitución y la ley, tenemos que asistir a elecciones periódicas para decidir quién va a ser nuestro representante, es decir, quién va a, en ese proceso de gestión dominada, en esta gestión administrada del dominio, durante ese tiempo va a tomar decisiones a nuestro nombre. Y en el sistema representativo como el nuestro, según lo dice Sartori, tiene que haber tres elementos. Primero, la política. Es decir, debe existir un sistema electoral que permita en un momento determinado entregar o retirar la confianza a quien nosotros creemos que debe ejercer el poder en un tiempo determinado. Tiene que existir un sistema que compone el segundo elemento, que es el jurídico, es decir, cómo los mandatos del Parlamento, como los mandatos del gobierno, deben ser de cumplimiento obligatorio y ciudadano a quienes les entregamos esa capacidad de que se lo hagan. Tiene que haber también una capacidad sociológica. ¿Qué quiere decir sociológica? Que el apoyo al representante con el que se tiene una identidad, con el que tiene una afinidad, con aquel que dice lo que va a hacer de acuerdo a mis principios éticos morales, que dice que va a solucionar los problemas que yo creo que se tiene que solucionar,
es aquel que le traslada en este sistema representativo, de acuerdo a Sartori, estos elementos de consentimiento ciudadano. Es decir, es una representación política, es una representación sociológica y que por supuesto derive una representación jurídica porque se traslada a un ámbito de una obediencia en este mandato del poder. Entonces, vean, el sistema representativo es trasladar política, jurídica y sociológicamente a alguien para que realice las tareas que nosotros creemos que tiene que hacer. En un sistema representativo como en nuestra familia, se alternaban nuestros padres y ahí sí no había un elemento político, no podíamos decir, quiero que mi mamá o mi papá sea jurídica, por supuesto, porque ellos están obligados a ser nuestros representantes, pero sociológica también porque hay una identidad. En nuestra familia nos han entregado temas éticos, morales, que redundan en el ámbito en el cual siempre van a estar presentes en nuestras acciones los conocimientos, la experiencia, el cariño, el afecto que nos dan nuestros padres, ¿no? Entonces, en esta representación, el acto mediante el cual un representante, gobernante o legislador actúa en nombre de un representado para satisfacción, al menos en la teoría, de los intereses de este. Entonces, vean la representación. Tenemos un grupo de intereses, una colectividad, un grupo de la sociedad, y decimos, vamos a entregarle la representación a un gobernante, a un legislador, a una autoridad para que a nuestro nombre satisfaga, al menos en teoría, los intereses que tenemos nosotros. Entonces, estos actos del representante van a obligar al representado, pero también tiene la posibilidad de controlar y exigir las responsabilidades del gobernante. Hay mecanismos electorales institucionalizados, por ejemplo, en nuestro país, a través de instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la Constitución, ustedes pueden pedir rendición de cuentas, pueden participar en las sesiones del Consejo Municipal de su cantón, pueden participar en los consejos provinciales en sus sesiones, en las decisiones, etcétera. Es decir, la representación es un acto en el cual nosotros, o los gobernantes o los legisladores, actúan a nombre de quienes, a nombre de este, vamos a buscar, en teoría, los intereses de este, ¿no? Entonces, Sartori va mucho más allá en la representación política y dice, es un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno donde la acción política se va a producir por mediación. Y estas mediaciones son las personas que son elegidas mediante sufragio popular. Esta autenticidad política de la representación va a depender de dos factores. Primero, de la legalidad de elección y la legitimidad del desempeño. ¿Qué quiere decir la legalidad de la elección? Si realmente los votos del pueblo guarandeño, de la Tacunga, de Ambato, de Quito, realmente llegaron a quién. En definitiva, representa los intereses de esa población en forma mayoritaria. Y la legitimidad del desempeño tiene que ver cómo esa autoridad electa va a trabajar en función de los intereses de quienes son sus representados. Yo no creo que un padre nuestro o una madre nuestra al ir a una reunión de padres de familia convocada por la profesora vaya a ir en contra de los intereses de su hijo. Esto es contra naturaleza, pero sí existe, y está hasta la saciedad comprobado cuando vemos la última Asamblea Nacional, que el 95%, es decir, 95 de 100 ecuatorianos, repudiaba la Asamblea Nacional y sus acciones. Es decir, no nos sentíamos representados porque los intereses de la Asamblea Nacional no eran los mismos del pueblo ecuatoriano. No fueron y trabajaron en función de los intereses que tenemos los ecuatorianos. Entonces, en esta representación política de Sartori, dice que el representado somos nosotros, es la sociedad en su conjunto. Nosotros somos los ecuatorianos y somos los representados. Y el representante es un grupo humano que está institucionalizado. ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son los miembros de la Asamblea Nacional? ¿Quiénes son el gobierno? ¿Quiénes son el Consejo de Participación Ciudadana? Y la técnica para que la elección del representante se pueda viabilizar es el voto, es la elección. Y la relación de libertad respecto al primero son las limitaciones legales. Es decir, no es que el representante pueda ir y plantear sus intereses y olvidarse del primero, que somos nosotros, la sociedad en su conjunto. No, hay normas legales que limitan evidentemente sus acciones. Lo que se quiere con esta representación política, y para ir concluyendo ya la clase de la representación política y los actores, es que debemos crear una voluntad que opere de manera que el interés general de la sociedad esté por sobre el interés particular
del representante, del partido político o de un sector. Ese es, en realidad, el fin último de la representación política. ¿Cómo creamos operativamente que funcione en la teoría y en la práctica el interés general de la sociedad por sobre el interés particular o del sector? Entonces, estos procedimientos de sociedades complejas, electorales, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, no termina de plasmarse en una realidad. Se ha hecho todo el esfuerzo teórico en entender cómo las sociedades se van construyendo, cómo la satisfacción de las necesidades, de los intereses de las personas pueden irse evacuando, pero la sociedad cada vez está más atomizada, cada vez más la sociedad está despolitizada. No sabe que la política en realidad es importante para que en esa disputa del poder, en esa disputa de actores políticos, nuestra representación esté garantizada. Ustedes, guaguas, no sé si escucharon, cuando el expresidente Lenín Moreno, a mi punto de vista, uno de los peores presidentes que ha existido, a mi punto de vista, podemos entrar a analizar parámetros, dice ya antes de concluir su mandato, una de las peores cuestiones que pudo haber dicho un político, hubiese deseado un mejor pueblo. Es decir, alguien que se le entregó la representación política, se le entregó la posibilidad de que vele por los intereses colectivos, diga que hubiese deseado un mejor pueblo. Es decir, con soberbia a quienes le envían a esa tarea y no poder hacerla, traslada la responsabilidad a quienes le entregaron el voto diciéndole hubiese querido un mejor pueblo. Por eso, hoy los procesos de representación política nos encontramos con sociedades atomizadas. Es decir, usted pone un tema, el Yasuní, pone el aborto, el que usted quiera, y hay N cantidad de puntos de vista. No hay puntos comunes porque todos tenemos intereses. La gente no quiere hablar de política cuando en realidad debería hablar de política. Debería creer que los mejores hombres y mujeres que están hoy participando en un proceso electoral son los que vayan a la Asamblea Nacional a debatir, analizar y aprobar leyes que solucionen los problemas. Ese es el interés colectivo. Ese es el llegar al poder, no por el poder, sino para poder administrar y gestionar el poder en función de todos. Entonces, en esta representación de Sartori y la jurídica ya está la idea de mandato, por supuesto, de que bajo una jurisdicción, bajo un territorio, debe haber una democracia que esté sustentada en una representación y anclada, por supuesto, a una norma constitucional, una norma legal que establezca qué es lo que puede y qué no puede hacer quien llega a tener ese espacio de poder. La representación sociológica, por supuesto, es esta idea de identidad. Representante es aquel en el cual el representado se ve reflejado. Eso es lo ideal. Yo me veo reflejado en un candidato a la alcaldía, yo me veo reflejado en un candidato a la prefectura, yo me veo reflejado en un candidato al hogar parroquial, me veo reflejado en un candidato a la asamblea, a la presidencia, y esa representación sociológica tiene que existir. Porque yo creo que mis intereses están reflejados en él. Y esa idea de poder basado en la idea de dominación supone que yo quiero estar dominado, al menos decidir por quién. Entonces, en esta representación sociológica, jurídica y por supuesto política, Sartori es muy explícito y dice, estos son los tres elementos que debe subyacer para que exista realmente una representación sociológica, ¿no? Y para concluir, a breves rasgos, fuerzas políticas, por supuesto, si es que hemos tocado a los actores políticos, si es que hemos tocado, por supuesto, la representación, si hemos tocado al poder inicialmente para conceptualizar este tema, la fuerza política son las manifestaciones de poder no estatal. Son fuerzas, son actores políticos de orden de cambio. ¿Y por qué toco la fuerza política? Porque la comunicación es una fuerza política. Nacen de necesidades económicas, nacen de necesidades religiosas, humanísticas, tradicionales, las que ustedes quieran. ¿Pueden ser difusas? Sí. ¿Pueden ser organizadas? Sí. Pero una fuerza política muy importante es la de la comunicación. Con esta última explicación, quiero cerrar esta clase y su grabación, deseándoles éxitos en el próximo proceso de evaluación del primer parcial y evidentemente será un gusto saludarles personalmente el próximo día jueves. Muchas gracias.